Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia en nuestra edición número 639. Yo soy Vladimir Kislinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación repartidos en buena parte del mundo, en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa, les quiero dar la más cordial bienvenida. Y desde ya les invito a incorporar sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas a través de nuestras distintas redes sociales. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Mucho ha ocurrido, no solamente en las últimas 24 horas. En esta última semana en el continente, pues vivimos movimientos importantes desde el punto de vista político, económico. Entender, por ejemplo, lo que ha significado un movimiento creciente, si se quiere, distinto al que tradicionalmente hemos venido pues, siendo testigos en los Estados Unidos específicamente y en contra del uso libre de armamento, incluso de guerra, el cual, por cierto, le ha costado la vida a innumerable cantidad de estadounidenses. El hecho es que a partir de la masacre en Parkland, donde por cierto murió un venezolano de 17 años, pues este fin de semana en los Estados Unidos, insisto, se vivió una serie de manifestaciones históricas. Obviamente entender la figura de la Asociación Nacional del Rifle en términos de los lobbies en el Congreso, en la Cámara, en el Senado, pues nos lleva al camino, si se quiere de alguna manera, de la decepción. ¿Y por qué lo digo, lo planteo de esta forma? Bueno, porque no es la primera vez en la que se intenta que el Congreso de los Estados Unidos cambie la legislación en torno al porte y uso de armas. Todas han sido infructuosas y básicamente la razón obedece al poder que tiene la Asociación Nacional del Rifle sobre el legislativo norteamericano. Sin embargo, todo parece indicar que a partir de lo que vivimos este fin de semana en los Estados Unidos, este sábado pasado, las cosas podrían cambiar. No sé si mucho, no sé si poco, pero la realidad es que probablemente cambien porque fueron millones, escúchelo bien, millones de ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, que salieron a las calles en decenas de ciudades del país para protestar en contra del uso y porte de armas, para protestar por como lo dijeron muchos de sus estudiantes que sirvieron como voceros, principalmente en los Estados Unidos, de la criminalización de la escolaridad. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Bueno, ellos dicen, no queremos que nos obliguen a pasar por detectores de metales para entrar a nuestros colegios. No queremos que nos obliguen a llevar mochilas, bolsos transparentes para que todos tengan posibilidad de saber qué es lo que llevamos en esos bolsos. No queremos que maestros o autoridades de los colegios, de las preparatorias, porten armamento de fuego. De ninguna manera queremos convertir a nuestras escuelas en recintos penitenciarios. Y tiene lógica, porque a quienes se les está pechando, a quienes se les está penalizando por el porte de armamento de guerra, no es a los que lo portan, no es a quienes lo venden, no es a quienes lo accionan, sino todo lo contrario, es a las víctimas a quienes se les impondrían este tipo de restricciones. Sé muy bien que me dirán en este momento, pero está siendo muy dramático y muy drástico, no es en función a las víctimas, sino justamente por protegerlas. Yo les recordaba que en el 2008, en una de las oportunidades en las que viajé a Colombia, a Bogotá especialmente, recuerdo en la Universidad de La Salle, que queda en pleno centro de Bogotá, al ingresar a este recinto universitario, había justamente controles de metales. Y mi impresión, siendo extranjero,
era de seguridad, porque los que entraban allí, al menos por esa puerta, por esa vía, pues habían sido de alguna manera chequeados previamente. Sin embargo, una cosa es entender la guerra interna en Colombia. Una cosa también es entender el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, el crimen organizado en Colombia, que tiene ya 8 millones de víctimas entre desplazados, secuestrados, asesinados, desaparecidos, etc., a entender que un país del primer mundo pues tenga que estar viviendo también este tipo de controles. Por supuesto, me encantaría conocer su opinión en torno a este tema. Fíjense que el diario Las Américas, justamente a propósito de lo que se vivió este fin de semana, nos titula: 1 millón de estudiantes reclaman un mayor control de armas en los Estados Unidos. No es eliminar la posibilidad de contar con armamento a modo privado, a modo individual, pero sí, pues incrementar la metodología, y no solo la metodología, sino las restricciones en torno a qué tipo de armamento puedo tener yo como ciudadano, como residente. Fíjense que 1 millón de personas, mayoritariamente estudiantes, salieron este sábado a las calles de 800 ciudades del país para reclamar un mayor control al acceso de armas en Estados Unidos, pues en el que más tiroteos suceden dentro de centros educativos en absolutamente todo el mundo. Imagínense el drama de lo que se vive. Hoy es el comienzo de un nuevo y brillante futuro para nuestro país. Salimos a la calle para exigir leyes de control de armas de sentido común. Nosotros somos el cambio, exclamó ante la multitud congregada en Washington Cameron Kasky, uno de los supervivientes del tiroteo de la escuela de Parkland, acá en la Florida, en el condado de Broward, muy cerca de Miami, aproximadamente unos 30 minutos de la ciudad de Miami, en el cual ustedes ya lo conocen, se saldó a 17 víctimas mortales. Kasky, de 17 años, organizó junto a varios de sus compañeros del colegio Marjory Stoneman Douglas la Marcha por Nuestras Vidas, que reunió a más de 500,000 de personas solo en la capital del país, según medios locales, para que se apliquen medidas que pongan fin a la violencia armada. El debate nacional sobre acceso a las armas regresó a la orden del día después de que el pasado 14 de febrero Nicolás Cruz, un joven de 19 años, ustedes lo conocen, asaltara su antigua escuela en Parkland con un fusil de asalto AR-15, matando a 14 estudiantes y a 3 profesores. Da miedo ir a la escuela sabiendo que esto está pasando mucho, pues ahora es muy triste, queremos una solución pronto, dijo a EFE Diana Batres, una estudiante de apenas 14 años en la escuela secundaria de Albert Einstein del North Kensington en Maryland, que acudió a la protesta con su madre y 2 hermanas. Y fíjense que en el marco de esta marcha por nuestras vidas, la cual ha tomado varias ciudades de Estados Unidos, yo les quiero hablar de una experiencia personal. Mi hija, yo tengo 2 hijas, una de 7 años, de 8 años la mayor. A los días de haberse vivido esta masacre, nueva masacre en Parkland, acá en el estado de la Florida, nosotros vivimos mucho más arriba, pero al fin y al cabo acá en la Florida, pues comenzó a haber movimiento, para ella exagerado, de policías, de representantes, dentro y fuera, pues en el perímetro del colegio de su primaria. Ella apenas estudia 2º grado. Pues el hecho es que cuando la fui a buscar y pues la traí a casa, lo primero que me preguntó fue justamente sobre, o me expresó, mejor dicho, su miedo sobre la posibilidad de que algún loco entrara con armamento y que los matara. Una niña de 8 años de edad. Muy dramático, por supuesto, sobre todo cuando nos toca entender que en esa infancia, que en esa pureza que debe tener un niño, la interrupción se hace necesaria. Cuando nosotros como padres, ante la realidad que vive hoy día Estados Unidos, nos toca decirle: hey, hija o hijo, ten cuidado, revisa lo que pasaba, digamos, salvando las distancias de nuestros países de origen. Mira a los lados, mira con quién estás,
Si ves a alguien extraño, denúncialo con tu maestra o con alguna autoridad. Y uno se pregunta hasta qué punto se justifica que un niño, pues a tan temprana y prematura edad, tenga que estar viviendo este tipo de cosas. Y mucho peor cuando se entiende que es por medidas de seguridad, por supuesto, y se agradece. Las autoridades escolares pues se han visto obligadas a conversar sobre este tema con los niños. Por lo tanto, pues la pregunta es válida en la medida en la que nos cuestionamos qué puede hacer la administración central, es decir, la federal, la estatal y la local, para crear medidas realmente efectivas que vayan más allá de los lobbies de este tipo de organizaciones como la NRA, por sus siglas en inglés, y que procuren resguardar la vida de los estadounidenses. Son preguntas, insisto, que uno se hace que pues por los momentos no tiene respuesta. Sin embargo, mientras que la presión siga en la calle, créanme, si sigue en la calle, hay cambio en la legislación. Si sencillamente esto terminó este fin de semana con estas protestas, ya ustedes se pueden imaginar cuál será el desenlace. Pero bueno, continuando con nuestro recorrido informativo, queríamos arrancar por allí. Justamente, pues los sobrevivientes de la masacre de la escuela Parkland, junto a cientos de miles de estudiantes de todo Estados Unidos, han hecho historia este sábado, insistimos, con diversas manifestaciones de la marcha por nuestras vidas, así se llamó. No solo en la capital de los Estados Unidos estarían marchando estudiantes y activistas a favor del control de armas. En el sur de la Florida, en el centro de la Florida también ha habido distintas manifestaciones en Parkland, Doral y Miami, entre otras ciudades. Se han hecho eco de un movimiento que, pues digamos, en apenas unas semanas ha sacudido a todo el país. Y esta es la diferencia entre los demás tiroteos que hemos vivido a lo que ha ocurrido en la escuela de Parkland. Los estudiantes a título personal decidieron no quedarse de brazos cruzados, no quedarse solamente llorando a sus amigos o sus familiares. Decidieron ir un paso más allá, y ni siquiera uno, 1.000.000 de pasos más allá, entendiendo la importancia que hay en términos de presión social para que los representantes legislativos de cada estado tomen en cuenta la petición de sus ciudadanos, la petición de sus futuros votantes, y una buena vez por todas, aunque esto signifique pérdida millonaria para quienes viven, conviven y se lucran de la venta y comercialización de armas de guerra, porque la verdad, pues independientemente de eso, ay, me disculpan, habría que entender la cantidad de víctimas que ha cobrado este laxo control de armamento. El no entender a tiempo cómo llegar a estos individuos, que muchos de ellos, digamos, de hecho, sea de paso, pues ya habían sido previamente identificados. Pero, pues al no haber cometido de manera concreta el delito, pues sencillamente dejaron de ser seguidos, dejaron de ser investigados. Pero bueno, así las cosas, mucho, insistimos, ha ocurrido en nuestro continente este fin de semana. Quisimos comenzar con los Estados Unidos, luego nos vamos ahora a Colombia. En la segunda parte vamos a estar hablando de Venezuela, así que no se vayan. Vamos a hablar del nuevo cono monetario, una nueva estafa, porque no tiene otro nombre, una nueva estafa económica del régimen de Maduro. Mientras tanto, nos vamos a Colombia, y es que el Consejo Nacional Electoral colombiano, escúchelo bien, abrió una investigación preliminar en contra del partido
político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y para los que no les suene ese partido, no es otra cosa que el partido de la FARC, para determinar si hubo irregularidades en el manejo de recursos que fueron designados por el Estado pues, a la cuenta de la colectividad para que fuesen utilizados durante la campaña al Congreso de la República, según informó Blue Radio este viernes. En el auto 3645-18 publicado por la emisora, se señala que se aboca, mejor dicho, conocimiento y abrir indagación preliminar en relación con el manejo de la cuenta de campaña para elecciones al Senado de la República del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, o FARC, para garantizar el cumplimiento de los principios y deberes a que ellos corresponde. Asimismo, se resuelve solicitar al Banco Agrario el certificado de apertura de cuenta de ahorros de la FARC y un informe detallado de los movimientos financieros que se hayan hecho desde esta misma. Por otra parte, pues se le solicita a Bancolombia que remita al CNE el certificado de apertura de la cuenta de quien recibió en una consignación más de 5.500 millones de pesos que fueron retirados en un cheque desde la cuenta de las FARC. Ante el anuncio de la indagación preliminar, el partido FARC publicó un comunicado en el que señaló las dificultades para la apertura de la cuenta y que se contó con solo una semana para hacer los retiros de recursos para invertir en la campaña, debido a que el desembolso del dinero por parte del Estado se habilitó para el 1 de marzo. Según explica la organización política, el dinero fue destinado al pago de obligaciones que ya habían sido contraídas y al pago de créditos que se habían hecho ante la falta de recursos para hacer campaña. Qué conveniente la FARC retirando 5.500 millones de pesos, como lo dice esta investigación del Espectador de Colombia, con un solo cheque para supuestamente pagar a proveedores. Le preguntamos a la cúpula de la FARC, ¿es que acaso no conocen el uso de transferencias, el uso de chequeras, de pagos electrónicos? ¿O es que 5.500 millones de pesos, mejor dicho, tenían que ser pagados en su totalidad a proveedores que no contaban ni siquiera con la tecnología ni el recurso para poder cobrar de manera digital? Por supuesto, preguntas que nos hacemos para dejarlas al aire, porque obviamente no tiene ningún tipo de, de justificación el haber retirado esta cantidad de dinero más allá de la que normalmente conocemos. Sigue siendo un grupo irregular, y me disculpan los francos en este sentido, un grupo irregular que se ha encargado de llegar a la política sin necesariamente de manera total dejar las armas, dejar el narcotráfico y dejar los hechos delictivos irregulares del crimen organizado, a los cuales, por cierto, están muy acostumbrados. Pero bueno, fíjense que en el marco de la violencia que no cesa en Colombia, Ecuador y Colombia buscan reforzar la protección en la frontera. Lo dijimos la semana pasada con mi querida amiga Lina Escobar, pues que la guerrilla no solamente seguía operando en Colombia, sino también en Venezuela. Y en Ecuador lo vimos con este último ataque en la provincia de Esmeralda, al norte de Ecuador, donde originalmente se afirmaba que no se trataba de la guerrilla, pero luego, una vez que se investigó, por cierto, fue una comisión tripartita, Ecuador, Colombia y Estados Unidos investigaron estos hechos delictivos, estos atentados con bombas en estaciones de policía. Bueno, pues determinaron que en efecto se trataba de grupos guerrilleros. Altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas del Ecuador y de Colombia se reunieron este sábado en la localidad ecuatoriana de Tulcán, tras los ataques a unidades policiales y militares ecuatorianas en los que murieron 3 uniformados. La reunión, que se produce pues a petición de los presidentes de ambas naciones vecinas, busca definir estrategias contra el narcotráfico. Agradecemos al vecino país de Colombia por su respuesta inmediata. Es gratificante estar reunidos, convocados para plantear estrategias y acciones que nos permitan construir la seguridad pues que todos los habitantes se merecen, dijo al abrir la cita el viceministro de Defensa del Ecuador, Felipe de la Vega.
A pedido de su par colombiano Aníbal Fernández de Soto, los asistentes guardaron un minuto de silencio en homenaje a los 3 uniformados ecuatorianos fallecidos el pasado martes cuando estalló un artefacto de fabricación casera mientras patrullaban. Ecuador manifestó que los ataques son una respuesta a la captura de droga y precursores químicos que se han realizado en la zona y que constituyen un duro golpe a los narcotraficantes que operan entre las provincias de Esmeraldas, Ecuador y Nariño, en Colombia, y que están constituidas en buena parte por disidentes de la guerrilla de la FARC. Entre el 27 de enero y el 20 de marzo se han registrado 6 ataques con disparos y explosivos en la línea de frontera contra elementos ecuatorianos. El único mortal fue el del pasado martes. Bien. Y nos toca ahora sí hacer el primer corte a nuestro programa del día de hoy, el número 639. Les pido que no se vayan, que a regreso vamos a abordar el tema venezolano en términos de su economía, en términos de su crisis y en términos de las acciones que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra edición número 639.